por el Colegio Médico del Perú. Bueno, la celebración del Bicentenario en nuestra independencia se ha dado en un contexto de grandes retos y es una ocasión histórica para reflexionar y analizar el proceso de emancipación y la fundación de la República. Y bueno, en esta oportunidad hemos llegado al Bicentenario en medio de una gran crisis sanitaria y mundial. Se han hecho diversos preparativos y proyectos que los podemos encontrar en el plan del Bicentenario y plantea retos de mira al futuro de forma integrada y coherente y 6 ejes estratégicos que van a trazar objetivos, acciones y metas de cara al 2021. Bueno, es necesario realizar un balance del camino recorrido en nuestra historia, la situación actual y las proyecciones que tenemos enfocadas a un futuro. Todo esto involucrado en lo que es salud y lo que se hace frente a la pandemia. Siguiente diapositiva. Ya, el plan de bicentenario en salud. Bueno, como dije, se han definido 6 ejes estratégicos. El primero, derechos fundamentales y dignidad de las personas. El segundo, oportunidades y acceso a los servicios. El tercero, Estado y gobernabilidad. 4, economía, competitividad y empleo. El 5, desarrollo regional e infraestructura. El 6, recursos naturales y medio ambiente. En esta oportunidad vamos a hablar del segundo eje, que es oportunidad y acceso a los servicios. Y bueno, este va a incluir lo que es directamente en salud mediante el acceso equitativo a servicios fundamentales de calidad, en lo que se incluye educación, salud, agua, saneamiento, electricidad, telecomunicaciones, vivienda y bueno, seguridad ciudadana. Bueno, en este 2021 se ha encontrado una problemática en el sector salud. La principal, y bueno, en la historia tenemos que la principal causa de defunción en el Perú son las enfermedades transmisibles y en segundo lugar, las enfermedades del sistema circulatorio. En la sierra y selva, nacer con salud y en buenas condiciones es un derecho que actualmente se sigue luchando por alcanzar y bueno, esto es debido a la desigualdad geográfica principalmente. Y bueno, la mortalidad materna en el Perú es la segunda mayor después de Bolivia y esto es en relación a los países de América del Sur. Y bueno, esto es principalmente por los niveles bajos de atención durante el embarazo en los centros médicos, la capacidad para resolver problemas que no es la adecuada y el inicio tardío de la atención prenatal. Eh, bueno, también la problemática del acceso a la salud que va a incluir el alcance a los seguros de salud, que son relativamente limitados, incluso en las personas que cuentan con un empleo. Según la encuesta nacional de hogares, el 21.9% de la población económicamente activa va a tener seguro de salud y el 45.44% va a carecer de este. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Los lineamientos, o bueno, estos van a ser los principales objetivos que se van a tener para el 2021. Garantizar el financiamiento desde los diferentes niveles de gobierno para el aseguramiento universal en salud, descentralizar los servicios de salud y garantizar el acceso universal a la atención de salud y seguridad social, a los servicios de agua potable, saneamiento básico, priorizando a la población en situación de pobreza y vulnerabilidad. En tercero, garantizar el acceso universal a los servicios de salud reproductiva, priorizar las acciones para reducir la mortalidad materna y de niños entre 0 y 5 años. El cuarto, fomentar el enfoque preventivo y controlar las enfermedades transmisibles, crónico-degenerativas, mentales y de drogadicción. El quinto, establecer la normativa para proteger la salud ambiental y fiscalizar su cumplimiento. El sexto, promover la ampliación de la cobertura de la seguridad social en materia provisional a nivel nacional. Bueno, todos estos objetivos fueron interrumpidos con la llegada del coronavirus, ocasionando un gran impacto en el aspecto económico, social, política y lo sanitario. Y bueno, a lo largo de la historia se ha hecho frente a múltiples pandemias y epidemias producidas por diferentes enfermedades. Y bueno, todos estos conllevaron a muerte, crisis económica, pero a la par impulsaron reformas políticas, culturales y urbanas. Siguiente diapositiva, por favor.
Hablar de la historia peruana es hablar de un vasto compendio de hechos que nos terminan formando hasta la actualidad, siendo esta no la excepción en el caso de la salud. Ahora que estamos en el Bicentenario, me gustaría comenzar mencionando los tres estadios de nuestra nación: el periodo del incanato, en el periodo de la conquista española y en tiempos más actuales, cómo se llevaba la salud y cómo, gracias a toda nuestra historia, hemos llegado a ir evolucionando poco a poco a tener un sistema de salud no siendo el mejor del mundo, pero siendo relativamente eficiente para nosotros. Comenzando con la salud del incanato, podemos confirmar de que se basó en la cosmovisión andina, que se utilizaron exámenes básicos para los pacientes, como era la observación, el interrogatorio y el pulso, que estos estaban relatados y mostrados en diferentes retratos, como eran los huacos. Según la cosmovisión andina, el estar sano se integraba de dos elementos claves: la condición individual y la condición colectiva. Tras la llegada de los españoles y el ingreso de nueva tecnología y nuevos avances para la medicina, también es importante recalcar el hecho de que muchas enfermedades infecciosas vinieron gracias a ellos, como son la viruela, la sarampión, la tosferina, la varicela, la peste bubónica, el tifus, la gonorrea, etcétera, etcétera. También nos cabe destacar de que gracias a la llegada de los españoles se pudo hacer la formación de diferentes universidades que nos permitieron hacer un sistema de estudios médicos que a posteriores nos permitieron tener grandes médicos como el gran Hipólito Unanue y de diferentes que nos permitieron formar un estado relacionado con la salud, llegando a tener un sistema de salud estatal. Y aquí podemos ver, en cuanto a la historia de la salud, el hecho de que como la salud pública, a través de tantas epidemias que nos han asolado como población, hemos podido sacar buenas ventajas de esto y aprender de nuestros errores, llegando a tener un sistema, como ya lo mencioné, no siendo el mejor, pero siendo bastante eficiente, relativamente eficiente en la actualidad. Siguiente diapositiva, por favor. Antes de pasar, me gustaría mencionar el hecho de que... ¿Se me está escuchando? Sí, sí, sigue nomás. La gran evidencia de cómo las epidemias cambian un sistema de salud lo podemos ver en la actualidad por el hecho de que estamos aquí frente a un monitor dando clases, exponiendo. Podemos ver cómo una epidemia, una pandemia, afecta a la comunidad, cómo afecta a nuestra realidad nacional y cómo también ha hecho que nos adaptemos y cambiemos en cierto grado nuestro sistema de salud para adaptarnos a nuestras condiciones tan agresivas actualmente. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿cómo comenzó nuestra pandemia aquí en el país? Es decir, la pandemia de COVID-19. Como se conocía que a principios de diciembre de 2019 se empezaron a detectar una enfermedad en Wuhan, China, que era el SARS-CoV-2, el COVID-19. Entonces el Ministerio de Salud estableció los lineamientos para una atención médica a los pacientes con esta afección, llegando así que el 1 de febrero del 2020, el Plan Nacional de Preparación y Respuesta frente al riesgo de la introducción del COVID-19. En el primer caso se nos fue detectado el 6 de marzo del 2020. Y en cuanto a la emergencia sanitaria nacional, esta incluía el aislamiento social, la promoción de la higiene, los protocolos sanitarios y los cierres de fronteras. A medida de que los casos aumentaban, el gobierno empezó a endurecer las medidas para enfrentar el avance de esta enfermedad. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora hablaremos un poco de las medidas que se han usado a lo largo de estos años que hemos tenido la pandemia para combatir el COVID-19, puesto que la lucha contra esta pandemia en el Perú se estrelló contra la realidad de décadas de pobre inversión en la salud, que se expresaba en falta de infraestructura hospitalaria, la peor ratio en las camas UCI de la región, escasez de respiradores, inexistencia de la industria médica local, en un momento en el cual las potencias acaparaban los medicamentos e instrumentos necesarios para luchar contra esta afección, incluso en aspectos básicos. Podemos ver que hubo una pobre inversión en el sistema de salud y un descuido en
en todo el aspecto de salud, viendo que había hacinamiento en las viviendas, la falta de acceso a agua potable, un comercio electrónico limitado, la precariedad del empleo y las carencias en la infraestructura hospitalaria. La verdad es que, en cierta forma, ya está de más mencionar esto porque todos lo hemos vivido en estos tiempos, estas carencias, y hemos visto de dónde flaquea nuestro sistema de salud y en general todo nuestro sistema nacional. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces se hizo lo que conocemos ahora como el plan de vacunación. Hoy en día se reporta más de 8 millones de personas con ambas dosis de vacunas y más de 10 millones de personas con la primera dosis en Arequipa. También hay 403.703 personas con vacunación completa, lo que vendría siendo el 26.96% de la población vacunada. Pero para finales de este mes se ha planteado la meta de llegar al 50% de vacunados y ya para finales de noviembre llegar al 100%. En sí, las campañas de vacunación contra el COVID-19 han revelado la necesidad de invertir en la divulgación científica, en los comités de ética, de la investigación, también en la industria médica local, que nos permite en sí acabar con nuestra dependencia tecnológica. Pero todavía persisten temores en la población y son sustentados con estas falsas noticias como la alteración del ADN o que las vacunas generan autismo o males neurológicos. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, el Colegio Médico del Perú planteó los siguientes retos para el Bicentenario, justamente también por este nuevo gobierno que va a afrontar los nuevos problemas. El primer reto es en sí reformar la salud, incrementando sustancialmente el presupuesto en salud, casi un 6% del Producto Bruto Interno, para crear un nuevo sistema que tenga como ejes la integración y la universalización de la salud como derecho para todo ciudadano. El segundo reto es los recursos humanos en salud, ya que faltan 11.000 especialistas en el país. También cambiar las condiciones laborales, sobre todo en provincias, porque se ha visto que los profesionales de la salud en plena pandemia les retribuían con un sueldo sin seguro. El tercer reto es contar con un presupuesto para la investigación, generar conocimientos, innovación, desarrollo, tanto en medicina, vacunas, como aparatos y pruebas de laboratorio. El cuarto reto es recuperar en sí el rol del rector del MINSA, reevaluar en sí el tema de la regionalización de la salud. Y bueno, este proceso ha fracasado por la mala gestión y la corrupción que vemos en todo el sistema político. Siguiente diapositiva, por favor. Como conclusiones, tras 200 años de la vida republicana, hemos visto por parte de la ciudadanía una respuesta de pánico, discriminación y búsqueda de culpables ante esta pandemia. Y muchos creen que la salud pública únicamente se basa en lo que es un enfoque médico-biológico, pero no es así, ya que también tiene aspectos culturales y sociales para los cuales se necesita experiencia e investigación de científicos sociales. En sí, la historia de la salud peruana
nos muestra que si bien hemos avanzado en muchos aspectos como la investigación científica, la promoción de vacunación y la creación de instituciones estatales en salud, también tenemos que lograr reducir la inequidad, mejorar la calidad de la educación pública y privada, también invertir más en lo que es investigación y disminuir o en sí eliminar la precariedad de empleo y vivienda si realmente queremos mejorar las condiciones de las personas que viven aquí en el Perú. Es decir, que en cuanto a salud pública hay cosas que celebrar, pero también mucho por reflexionar. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias por todo. Bien. El grupo 2 también tiene el mismo tema, ¿verdad? Los del grupo 2. Nuestro tema es educación, doctor. ¿Cuál? Educación. Ya, entonces el grupo 3 es el que tiene un tema similar, ¿verdad? Ana, ¿me dijiste algo así? Doctor, el grupo 3 acerca de ginecología en el Bicentenario. Doctor, me parece que eso es de la sección B. Ah, ya. Entonces, hagamos algunas preguntas, algunos minutos a sus compañeros. ¿Alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta a sus compañeros? María, cuando dices recuperar el rol rector del MINSA, ¿a qué te refieres con esa aseveración? Bueno, doctor, lo que... Ponte en video, por favor, para... A ver, un momentito, doctor. Los del grupo que estén en video, ¿no? Para interaccionar mejor. Ya estoy activando mi cámara, no sé si me puede ver. ¿No? Los demás que vayan activando entonces. Ya, doctor, ¿me puede ver? ¿Todavía? Ya, ahora sí. Bueno, entonces decías, recuperar el rol rector del MINSA. ¿Qué significa eso? Bueno, en realidad creo que la población en general ha perdido lo que es la fe en lo que son los directivos, sobre todo en cuanto a salud pública por parte del MINSA, ya que se ha visto varias malas gestiones, también corrupción. Entonces, lo que significa eso de recuperar el rol es que también la población recupere la confianza, más que todo en lo que es el rector. Ya. A ver, Mónica Camapasa. Sí, doctor. La misma pregunta, pero pónganse y quédense en audio los del grupo, en video. Doctor, opino lo mismo que mi compañero. Bien, Es la misma recuperar la pregunta. confianza. Sí, opino lo mismo que recuperar la confianza en el rol rector de MINSA que como autoridad representa al sector salud. ¿Ya? Machaca Quispeana. Sí, otro momento estoy prendiendo mi cámara. Pero pongan, todos los del grupo, pónganse en video. Y cuando expongan también pónganse en video. Para poder interactuar mejor, conocernos.
A ver, Machaca habíamos dicho. ¿Doctor me ve o todavía no? No, Ana Cecilia no. Ya, ahora sí. La misma pregunta. Ujú. Doctor, me parece que estamos, o sea, claro, se ha referido a eso también, lo que mi compañera se ha mencionado, pero también tiene que ver con el encargado de la salud como tal. Creo que actualmente está yendo más hacia la región, los encargados, o sea, para poder organizar el sistema de salud, es de parte de la región y no como tal del MINSA. Entonces, como que la intención de esto es que el MINSA pueda ser encargado de poder impartir salud, porque ahí mismo dice que hay un problema de corrupción en los gobiernos regionales. Entonces, para poder evitar, pues, que el dinero, por así decirlo, pase de tantas manos en los gobiernos, después, o sea, primero regional, después provincial y así, pues se prefiere que todo el sistema de salud como tal vaya dirigido por el MINSA mismo. Entonces, eso sería. Claro, o sea, el MINSA es el que tiene el rol rector en cuestión de salud en el Perú. Eso sí es cierto. Y entonces, pero pónganse en video, chicos, todo el grupo. Entonces, el presidente Castillo actualmente, ¿qué es lo que ya adelantó? De que va a haber un sistema de salud único, ¿no? Actualmente se dice que el sistema de salud es un sistema de salud fragmentado. ¿Qué implica esto? Que por un lado tenemos el Ministerio de Salud propiamente, tenemos salud, tenemos sanidad de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, tenemos la parte de las clínicas, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay disgregación, pues, de entidades que prestan servicios de salud. Entonces, ahora va a haber un sistema único de salud, ¿ya? Pero esto lo veremos más adelante en las clases. Pero verdaderamente lo que yo pienso es de que si existe un sistema de salud fragmentado, no es por la existencia de salud, MINSA y lo que es sanidad de las Fuerzas Armadas y policiales. ¿Por qué razón? Porque MINSA y salud representan el 95% que dan los servicios de salud. Entre los dos abarcan al 90-95% de la población peruana. Fuerzas Armadas, policiales, la sanidad de estas dos instituciones tiene una cantidad de población que atender que es del orden de 800.000 personas. De los 33 millones, es una cantidad mínima. Entonces, no puede decirse que eso contribuya a la fragmentación del sistema de salud. Pero, ¿dónde se da la fragmentación? Cuando cada región actúa de acuerdo a su propio entender de cómo enfrentar el sistema de salud en su región. De tal forma que hay un desarrollo de lo que es el sistema de salud, atención de salud, que se maneja de una forma en Arequipa, de otra forma en Huánuco, de otra forma en San Martín, porque estas 25 regiones que tenemos es un ente autónomo, donde si bien el Ministerio de Salud da algunas pautas generales, pero estas pautas, sí, sobre algunos programas se lleva a cabo, pero lo demás ya queda, ¿no?, a criterio de los gobiernos regionales cómo van a ejecutar su plan de salud. Ahí viene la gran fragmentación, ¿no? ¿Por qué razón? Porque tenemos 25 entidades que no piensan lo mismo. Entonces, si va a haber un sistema de salud, lo correcto es de que ese sistema único de salud tenga una organización tal
que dependa y todos hablen el mismo idioma. Porque si va a haber un sistema de salud y de pronto cada región va a seguir llevando planes de acción diferentes, muchos de ellos de repente de espaldas a su realidad, no tiene sentido que haya un sistema único de salud, que se diga que hay un sistema fragmentado de salud. Ahora, el gran problema es pues la regionalización que tiene una ley que avala esa regionalización y le da una serie de prerrogativas. Entonces, tienen que reunirse para que todo esto tenga una lógica y funcione en forma armónica. De lo contrario, vamos a tener los mismos problemas. Vean, se llegó a formar los comandos COVID en algunos sitios, prácticamente en los sitios de provincia más problemáticos, hubo un comando COVID que estaba por sobre el gobierno regional en el área de salud. ¿Por qué razón? Porque entre ellos y lo que es el Ministerio de Salud había una coordinación más fluida para enfrentar esta pandemia. Lo que es la adquisición de vacunas ha sido una negociación de Estado. Entonces, en eso, el MINSA ha tenido un rol rector, ¿no? Ninguno de los demás departamentos o regiones han podido hacer esa función, esa actividad, hasta ahora, ¿no? Entonces, pues, si hay un sistema único de salud, tiene que haber una cabeza que tenga unas políticas que todos deben de cumplir. No que de pronto en una región diga, no, yo voy a cumplir en tales programas, pero en esta parte yo voy a hacer de acuerdo a mi realidad, que puede ser lógico, pero no, ahí se desvirtúa realmente de que este sistema de salud se fortifique. ¿Ya? Esto lo veremos más adelante, pero uno de los grandes problemas para enfrentar esta pandemia ha sido eso, de que ha habido una fragmentación de nuestro sistema de salud que no ha funcionado como uno a nivel nacional, sino ha habido 25 frentes para enfrentar esto. Y cada frente con su propia problemática, con su propia realidad. ¿Ya? Muy bien. A ver, Giancarlos, dentro de las medidas que se tomaron para combatir este COVID, ¿qué factores determinantes de la salud han estado en contra de que verdaderamente estas medidas sean efectivas? Disculpe, no lo escuché bien. ¿Podría repetir la pregunta? Ya, decíamos que en este afán de combatir el COVID, ¿no? Se han tomado pues una serie de medidas, pero hay algunas medidas que se han tomado que debieran haber sido de uso mayoritario o que la población los cumpla en forma mayoritaria, pero hay algunos determinantes de la salud que ustedes han mencionado que han hecho pues que de repente no se cumpla adecuadamente y esto haya influido en lo que es el desarrollo del COVID. ¿Qué determinantes de la salud piensas que han actuado en contra de las medidas que se tomaron? Como tal, las condiciones individuales de las personas, como puede ser el hacinamiento que presentaban en algunas viviendas, la falta de acceso al agua potable o en general a algo que les permita hacer las medidas de higiene adecuadas, y la pérdida que muchos experimentaron de su empleo y como tal adicionales las carencias que tenía la infraestructura de los hospitales y del sistema de salud como tal. A ver, ejemplifícame eso, cómo afectaba a una persona que vivía
en esas condiciones que tú me estás diciendo. Ya comencemos hablando del hacinamiento de las viviendas. Conocemos de que el coronavirus, si bien podemos estar expuestos a cierta carga viral sin terminar desarrollando una enfermedad, entonces en aquellos pacientes que tenían las viviendas hacinadas con muchas personas, la carga viral era mucho más aumentada porque se pasaban entre personas y solito se iba aumentando la carga viral en la vivienda. Sumado esto a que había una falta de higiene adecuada o que habían perdido el empleo y no podían cubrir ciertas cuestiones básicas para poder evitar el contagio del coronavirus, como puede ser mascarillas, alcohol, etcétera, y que luego llegaran a los hospitales y que los hospitales estuvieran saturados. Claro, pero no es tanto la carga viral, sino que un ambiente hacinado, pues, ¿cómo podría cumplirse un aislamiento? ¿Verdad? También. En una situación de hacinamiento, si un familiar caía enfermo, con seguridad que los demás familiares también caían enfermos. ¿Por qué? Porque no tienen los recursos para poder guardar un aislamiento, una cuarentena efectiva, ¿no? Y esta es la razón de que cuando alguien se enferma de COVID, esto es un compromiso a nivel de toda la familia, ¿ya? ¿Cómo exigir el lavado de manos a estas personas que no tienen agua potable, que compran el agua en algunas zonas? ¿Cómo exigir que compren agua si de repente perdieron el trabajo o simplemente no podían trabajar para ganarse ese día a día porque estaban en cuarentena por ley, o los demás estaban en cuarentena y no había cómo solventarse ese diario que en otras circunstancias se la buscan todos los días? Entonces, todo eso afectó a que el coronavirus, pues, hiciera tanto estrago como hizo en el Perú. ¿Ya? ¿Alguna reflexión, a ver, Alexander, sobre lo que han dicho? Nada, doctor, pienso que el sistema de salud en sí, con el paso del tiempo de las pandemias, muchas múltiples infecciones que ha habido en el país, nos ha hecho aprender a nosotros de que a veces el sistema de salud que parece ser bueno y funcionar, hay muchas carencias en lo que tiene, ¿no? Tanto la atención y también la prevención, ¿no? Falta más que todo bastante educación en la población y también invertir en eso, ¿no? Pienso que el Estado debería invertir más que todo en educación y en salud. Eso no me sería, doctor. A ver, Valeria. Sí, doctor. Ya, entonces dime, ¿qué otra reflexión te merece el tema que han expuesto? Bueno, como hemos dicho en lo expuesto, que es importante esta reforma porque ahora con respecto a, bueno, la situación que hemos tenido en la pandemia, hemos visto que hay desigualdad en el trato y, bueno, sobre todo esta desigualdad en el aspecto económico, porque ha habido gente que moría por la falta de oxígeno y los que sí tenían recursos y podían adquirir este. De igual forma, las exclusiones, a veces el trato que, bueno, ahora ya no se ve, pero antes se veía a las personas con VIH, a tuberculosis, y que entre la misma gente existía esta discriminación a estas personas con estas enfermedades. Entonces, es importante instruir y el primer nivel de atención, claro. Bueno, bien. Probablemente va a haber oportunidad de seguir hablando todo esto, pero algo que sí debemos rescatar de todo esta pandemia es el hecho de que verdaderamente se ha dado valor a aquello que es importante, que todas las personas nos hemos dado cuenta de algo tan elemental, pero que es fundamental. ¿Y qué es eso? La importancia que tiene el estar sanos, la importancia de la vida.
porque ha habido personas que en estas circunstancias, aún con dinero, no han podido salvarse, ¿no? Esto ha sido una enfermedad que nos ha puesto en el mismo nivel a todas las personas, como nos pone la muerte, en la misma igualdad de condiciones a todos. Pero con esta enfermedad hemos tenido eso. Todos hemos tenido los mismos temores, las mismas angustias, las mismas dificultades, las mismas restricciones, ¿no? Hemos revalorado lo que es la vida en sí, lo que es el tener un estado de salud adecuado, ¿ya? Entonces, eso es rescatable. Todas las cosas que ustedes han dicho, sí, se tiene que mejorar. ¿Por qué? Porque probablemente no sea la única pandemia que vayamos a afrontar, que ustedes como profesionales vayan a enfrentar. Pero para eso no puede estar habiendo y cometiéndose los mismos errores que se ha cometido en la primera ola, en la segunda ola. Y si hay una próxima pandemia, tampoco pueden ustedes ya estar expuestos a los mismos errores. Recuerden que habíamos dicho, ¿por qué estudiamos realidad nacional? Para aprender de los errores, para no volver a cometerlos, para mejorar y enfrentar las cosas de una manera adecuada. ¿Ya? Bien, chicos, entonces vamos a escuchar al otro grupo. Los felicito por la exposición. Sigamos con el siguiente grupo. A ver, que comience Muñoz, después Escalante y después Medina. Doctor, ¿no nos podríamos ofrecer de voluntarios? ¿Cómo? Es que, como el primer grupo le preguntó si podría ser por voluntarios o si usted escogía, estábamos pensando en voluntarios. Ya, 3 voluntarios. ¿Quiénes van a ser? Yo, Tania Pacheco. ¿Ya? ¿Quién más? Jesús Barreda, doctor. Ya, Jesús Barreda. ¿Y quién más? Yo, doctor Joaquín Calcín. ¿Ya? ¿Está bien? Comiencen. Doctor. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, doctor. Nosotros vamos a exponer sobre el tema de educación frente al Bicentenario. Siguiente, por favor. Vamos a ver 3 puntos. Primero, hacer visible y mejorar la educación rural. Después, la educación básica con equidad e integración social. Las mejoras en la educación básica en el Perú. Y por último, en la educación en el 2021. Siguiente, por favor. Entonces empezamos con hacer visible y mejorar la educación rural. Siguiente. En el año 2015 se cumplían 2 plazos significativos para la educación a nivel mundial. El primero, lograr una enseñanza primaria universal, y el segundo, lograr 5 metas, que son la atención y educación a la primera infancia, la educación de jóvenes y adultos, la alfabetización de adultos, la paridad entre los sexos y la calidad de la educación. Las metas no se han cumplido al 100%. En el caso del Perú existe un importante referente para las metas del Bicentenario, el cual es el Proyecto Educativo Nacional 2006-2021.
Este tiene como primer objetivo lograr la equidad del sistema educativo en torno a 5 ejes, que son la eficacia, la eficiencia, la equidad, la relevancia y la pertinencia. Y con este se propone cerrar la brecha entre la educación urbana y rural. Siguiente, por favor. Continuando con las desigualdades persistentes en la educación y qué metas lograr al 2021. Aquí el informe de la evolución de los indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio del 2010 mostró que la tasa neta de matrícula de todos los departamentos era superior al 90%, pero no todos terminan su educación primaria. El 84.5% de estudiantes de áreas urbanas la terminan y en áreas rurales solo el 60.3%. Aquí hay una brecha notoria entre las zonas urbanas y rurales. Siguiente, por favor. Los porcentajes son todavía más bajos en cuanto a la culminación de la educación secundaria. Solo el 73.5% en áreas urbanas y el 44.6% en áreas rurales. En el Perú, el progreso de los estudiantes dentro del sistema es muy desigual y está muy marcado por su área de residencia. Esto se ve más en las pruebas nacionales e internacionales, donde los estudiantes de áreas rurales tienen resultados más bajos que los de áreas urbanas. En el Perú existe la desigualdad más grande en la región de América Latina entre ambos sectores y es el único país donde el mejor desempeño se mantiene controlado por el sistema socioeconómico y otros factores como deficientes condiciones de infraestructura, falta de servicios y equipamiento, pedagogías y contenidos inadecuados y diálogo inadecuado. Siguiente, por favor. Es por ello que para el 2021 se propone lograr una educación de calidad en el ámbito rural y cerrar las brechas existentes en insumos, procesos y resultados entre las escuelas urbanas y rurales. Esto supone ofrecer adecuadas condiciones de infraestructura, equipos y servicios básicos a las escuelas rurales, garantizar que los procesos educativos respondan a las necesidades e intereses del alumnado rural, respetando sus derechos y lograr similares resultados en logros académicos que sus pares urbanos. Siguiente, por favor. ¿Cómo gestionar el cambio? Existe el Proyecto Educativo Nacional que planteó como primer objetivo estratégico el lograr oportunidades y resultados educativos de igual calidad para todos, poniendo como prioridad la equidad en el sistema educativo. Esto se basó en la Ley General de Educación de 28044, que tiene como principios de la educación peruana la ética, equidad, inclusión, calidad, democracia y la interculturalidad. Y también se basó en la 12ª política del Acuerdo Nacional. En esta dice que el Estado eliminará las brechas de calidad entre la educación pública y la privada y la educación rural y la urbana. Siguiente, por favor. Sin embargo, desde que se aprobó este proyecto se observó una respuesta errática. Poco después de que se aprobara, se canceló el Programa Especial de Educación en Áreas Rurales y hacia el final de la primera fase de el Banco Mundial reveló dificultades del proyecto para lograr una intervención integrada sobre la educación en áreas rurales. Y finalmente es clausurado este proyecto, sin ofrecerse mayores explicaciones. Siguiente, por favor. La apuesta se orientó a otras intervenciones, como la gran inversión en los colegios emblemáticos, la creación del Colegio Mayor Presidente de la República, donde hubieron programas masivos de formación a los docentes, pero no se diferenciaron necesidades para los docentes rurales. Y por último, la apuesta por la tecnología para los problemas que enfrentaba la educación rural. Aquí hubo el programa de una laptop por niño, donde se invirtió cerca de 350 millones de soles y se adquirieron 850.000 laptops, pero aquí no se aprovecharon los equipos porque el personal no estaba capacitado. Siguiente, por favor. En el 2011, el MINEDO diseñó un proyecto de atención a redes rurales de 4 componentes. El soporte pedagógico y de gestión, incluyendo formación en servicio a los docentes, el mejoramiento de la infraestructura, la conectividad e introducción de oportunidades de aprendizaje y fortalecer una gestión descentralizada. Este programa atendía a 73 redes y 1.000 escuelas rurales en las zonas más pobres del país. Siguiente, por favor. En el 2013 se establecieron 4 objetivos estratégicos.
revalorizar la carrera docente, mejorar los aprendizajes, fortalecer la gestión de las escuelas y reducir la brecha de infraestructura educativa. Sin embargo, las intervenciones no pusieron el énfasis en este ámbito, sino en colegios de alto rendimiento, en la jornada escolar completa y en la creación del Programa Nacional de Infraestructura Educativa. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué podemos aprender de este apretado recuento? Que las políticas educativas tienen clara la necesaria prioridad que requiere la educación rural, pero han sido erráticas, cambiando de estrategia frecuentemente. Se continúa marginando las escuelas más aisladas y se niega el derecho a la educación a los niños que asisten a ellas, y se invierte más en los que están más cerca. En este sentido, se debe llevar a asignar prioridades en estos niveles. No se trata solo del gobierno central, sino del local y del regional. Y en el contexto actual, la dispersión y el alejamiento, fundamentalmente en las áreas rurales, pueden ser contrarrestados con los TICs. Siguiente, por favor. ¿Cuánto cuesta lograr la meta del Bicentenario? Se creó el Programa Nacional de Infraestructura Educativa en el 2014, y se sabía que cubrir el déficit de infraestructura superaba los 63.000 millones de soles, pero no estaban definidos los mecanismos para asegurar una necesaria prioridad a la educación rural. También hubo el proyecto para el mejoramiento de las oportunidades de aprendizaje con tecnologías de información y comunicación, y esto bordeaba los 80 millones de dólares, pero se detuvo el proyecto. Y además se crearon muchos colegios de alto rendimiento, y se sabía que se gastaba 70 millones de soles por colegio y $8.000 por alumno. Además hay programas de formación y acompañamiento de docentes que se realizan en algunas zonas rurales por la DUG y Vira, y la meta de convertir al Perú en un país del primer mundo no podrá lograrse con una población rural pobremente y mal educada. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la educación básica con equidad e integración social, siguiente por favor. Se ha visto que la desigualdad educativa y la segregación escolar por nivel socioeconómico van a ser dos caras de un grave problema del sistema escolar peruano. Por esto, se propone la equidad y la integración social en las escuelas y que estos sean los principales desafíos de la política educativa, con miras al bicentenario de la independencia del Perú. Para ello, se ha planteado promover una red nacional de colegios integrales y una mejora significativa de la cobertura, así como de la calidad de educación pública que se ofrece a las poblaciones rurales y urbanas más vulnerables. Siguiente, por favor. Se ha visto que poseemos un sistema escolar segregado en el cual se reproducen las desigualdades sociales. El Perú tiene uno de los sistemas educativos más desiguales entre todos los países que han participado en las evaluaciones del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad Educativa de la UNESCO en 2010 ha visto esto, y en la prueba PISA de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Al mismo tiempo se ha visto que el sistema escolar peruano es uno de los más segregados, como ha comprobado Benavides en el 2012, donde ha analizado datos de la prueba PISA del 2000, año 2000 y 2009. Este estudio muestra que la segregación escolar creció fuertemente en el país en la primera década del presente siglo, tanto en el sector de gestión privada como en el estatal. Siguiente, por favor. El sistema segregado va a incluir escuelas precarias y muy carentes hasta colegios muy bien equipados y bien organizados para familias que puedan pagar sumas elevadas por la educación de sus hijos. Entre ambos extremos va a existir varios niveles o tipos intermedios de instituciones educativas. Además, cabe destacar que el efecto de la segregación no va a aludir a la influencia en el aprendizaje del nivel socioeconómico de la familia de cada estudiante, sino al nivel socioeconómico promedio de los estudiantes de una escuela. Siguiente, por favor. En cuanto a la inclusión, esto va a beneficiar a todos. Se ha concluido que a través de distintos estudios que la integración de alumnos fomenta la formación cívica de los jóvenes y la cohesión social de un país. Cuando hay una mayor integración escolar, esto se ve asociado a un conjunto de efectos positivos, tanto a un nivel económico como a un nivel social. A través de los estudios PISA y del UNESCO, el IEG, se concluyó que los países más exitosos tienen los niveles más bajos de segregación por características socioeconómicas de los países. Por ejemplo, la cultura de éxito per effects o efecto par es la hipótesis más relevante respecto al tema y explica que la integración beneficia académicamente a los alumnos de bajos recursos porque va a haber una mayor motivación generando mejores resultados sin afectar negativamente el aprendizaje de los estudiantes de mayor nivel socioeconómico.
Además, se afirma que a largo plazo los alumnos que van a ser más vulnerables van a acceder a redes sociales nuevas que sirven como una fuente de información y oportunidades más allá del colegio. Y los alumnos de mayor nivel socioeconómico van a desarrollar empatía social y habilidades sociales y productivas en cualquier entorno. Por último, también hay que resaltar que la segregación escolar va a producir desigualdad en los resultados, va a reducir los logros del sistema educativo y tiene efectos sociales negativos como una inestabilidad política, un menor desarrollo de habilidades no cognitivas, aumento de embarazos adolescente y deserción escolar. Siguiente diapositiva, por favor. La segregación económica y socioeducativa en el Perú se ha visto que la cuna sí marca la posibilidad de educarse en el Perú de hoy. Es una frase coherente. Los esfuerzos desde 1990 por modernizar y mejorar el sistema escolar no han logrado los resultados esperados de calidad y equidad. Muy por el contrario, se ha demostrado que los niños y niñas de menor nivel socioeconómico al año de edad van a asistir con mayor probabilidad a escuelas con menor infraestructura y recursos educativos que los padres, teniendo un menor rendimiento educativo del que tuvieron sus padres a la edad. Estudios han revelado que los niños de familias menos pobres, castellano hablantes y con mayor educación tienen más probabilidades de tener docentes que les pidan realizar los ejercicios de mayor demanda cognitiva, y eso se asocia a un mayor rendimiento académico. Siguiente, por favor. En cuanto a las recomendaciones para reducir la segregación y así también la desigualdad educativa, tenemos que la aplicación de políticas de focalización relacionadas con características sociales de los alumnos, incluyendo tanto políticas educativas como sociales combinadas, que mejoren las condiciones de vida de los alumnos como las capacidades de las escuelas en que están. Para ello, se requieren medidas que aumenten la inclusión social en las escuelas, como aquellas que evitan la selección de alumnos, ya que en un sistema educativo equitativo debería ser aquel en el cual el acceso a la educación formal, las oportunidades educativas en las escuelas y los resultados educativos no se vinculen significativamente con las variables sociodemográficas de los estudiantes y así también de sus familias. Siguiente diapositiva, por favor. Finalmente, en cuanto a las políticas y estrategias, ¿cómo vamos a gestionar el cambio? Pues se planteó iniciar la conformación de una red nacional de colegios del Bicentenario, heterogénea e inclusiva en su composición social, y así también como universalizar el acceso a la educación inicial, primaria y secundaria con calidad y equidad, promoviendo la inclusión social en los centros del Estado. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora vamos a hablar un poco de lo que son las mejoras en la educación básica del Perú. En este apartado vamos a tocar algunos puntos importantes como lo es cómo influye la educación inicial en los estudiantes y en su desarrollo cognitivo, y a largo plazo cómo eso va a repercutir en los distintos exámenes que se le han tomado al Perú, especialmente en algunas pruebas a nivel internacional. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ¿cómo mejorar? Pues tenemos que tener algunos conceptos teóricos un poco claros, que tenemos que la producción de habilidades cognitivas va a depender de la impresión de los padres, el capital humano de los padres, los choques exógenos no observados. También tenemos que saber que el desarrollo cognitivo no es algo que se determina desde el nacimiento, tiene factores genéticos que lo van a influenciar, sí, sin embargo, se sabe que es un proceso acumulativo. Y cuanto mayor sea la cantidad de estímulos recibidos en la infancia, mayor va a ser la capacidad cognitiva a largo plazo, lo que significa que un niño que va a ser muy bien estimulado, que se le ponen pruebas, retos, que se le haga entretenido realizar estas actividades, a largo plazo va a ser un buen estudiante. Las brechas cognitivas van a surgir en la infancia y van a permanecer en la escuela. Esto es prácticamente una regla que ocurre, sin embargo, en ciertas ocasiones puede que no ocurra. ¿En qué caso? En el caso de que los estudiantes, digamos, desarrollen técnicas de estudio, técnicas de memorización, eso los puede ayudar a paliar algunas deficiencias que tengan. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, en cuanto a las iniciativas del Ministerio de Educación, vamos a tener 4. La primera es el aprendizaje. Se va a buscar memorizar el currículo actual e incrementar la cobertura efectiva de materiales educativos. Lo segundo sería la docencia. Se va a realizar una ley de reforma magisterial donde hay una categorización en la cual se va a utilizar la meritocracia, la cual va a promover el desarrollo profesional de los docentes. Los siguientes son las palas magisteriales, que es una iniciativa que se da, en la que se da una distinción a los educadores que van a contribuir extraordinariamente con la educación. El tercer punto va a ser la gestión, en el cual se
implementaron los compromisos de desempeño, donde se da incentivos financieros adicionales a aquellas instituciones que promuevan una mejor gestión. En cuanto a lo que es la infraestructura, el Programa Nacional de Infraestructura Educativa va a buscar una mejor planificación de la inversión pública, y también se va a incentivar y promover la inversión privada y pública también por medio de las APP y OXL. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ¿cómo mejorar? Pues la evolución de los resultados de la evaluación censal de estudiantes es alentadora, porque en el 2014 se vio que el 32% de los alumnos presentó habilidades satisfactorias en cuanto a lo que es comprensión lectora y 20% en matemáticas. En este estudio también se habló y se diferenció a los alumnos con educación pública y educación privada y aquellos estudiantes que realizan sus estudios en la urbe, los estudiantes urbanos y estudiantes rurales. Y pues, ¿qué es lo que se había encontrado? Que la educación tiene un mejor desempeño en el ámbito urbano que en el rural. Y antes, la educación privada estaba por encima de la pública. Sin embargo, en el periodo de 2010 a 2014, en cuanto a lo que son las matemáticas, la educación pública superó a la privada. Sin embargo, en comprensión lectora, si bien la privada sigue por encima de la pública, ambas aumentaron en un promedio de un 10%. Y pues, ¿qué conclusión se tiene? Pues que existe todavía una brecha urbana rural que no se ha cerrado, a pesar de que se intenta mejorar. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta son los pilares del desarrollo cognitivo de los niños. Estos van a ser dos. Los estímulos cognitivos provistos por la escuela, que va a hacer referencia a la cantidad de estímulos que se den en las escuelas hacia los niños, ¿no? Como dice su nombre. Y el segundo es la estimulación que va a haber por parte de la familia, que son los estímulos cognitivos provistos durante la primera infancia. Estos estímulos también son muy importantes y se ha determinado que dependiendo cómo los padres, la familia, cómo es el entorno familiar en casa, va a influenciar en una gran medida en el desarrollo cognitivo de los niños. Lo siguiente sería cómo se puede mejorar la calidad de docentes, ¿no? Cómo aumentar los docentes, cómo hacer que estos sean más capaces en sus habilidades de docencia. Pues en cuanto a lo que es la carrera en sí, se planea mejorar los salarios. También se planea poder dar becas que premien a la vocación docente, los mecanismos transparentes y profesionales de entrada a la carrera también. En cuanto a lo que son las mejoras para las capacidades de los docentes actuales, se propone la evaluación del desempeño y de programas de incentivos, así como el acompañamiento pedagógico. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. Siguiente diapositiva. Aún no terminamos, doctor, disculpe. Ya. Han cambiado de diapositiva, porque... Sí, ahora están estrategias. Está bien. Ya me cargó, ya ver. Bien, ¿cuáles van a ser las estrategias en la actualidad que tenemos actualmente en el 2021-2022? ¿Cuáles van a ser las estrategias de un buen retorno al año escolar y la consolidación del aprendizaje? Pues van a haber dos pilares que van a ver aquí, que es asegurar la inclusión con equidad y la articulación intergubernamental e intersectorial. Ambas van a tener que pasar por lo que es el desarrollo de aprender en casa, aprender en la escuela, aprender en la comunidad. Se debe de fortalecer las alianzas y tener un énfasis en la recuperación y la consolidación de aprendizajes. Todo esto nos va a llevar a lograr desarrollar las competencias. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ¿cuáles van a ser los componentes del año escolar 2021 a 2022? Pues básicamente son 4. El primer componente va a ser el acceso y continuidad para el desarrollo de competencias de estudiantes. Esto se refiere a que va a ser una propuesta de educación atractiva y desafiante para los estudiantes, para darles ese estímulo necesario para que desarrollen su inteligencia. Lo siguiente es la dotación y fortalecimiento de las competencias, que hace referencia a que las instituciones educativas deben tener un personal suficiente y preparado para asegurar la calidad del servicio mismo, de que es el servicio educativo. El tercer componente es el material educativo distribuido y acciones para que cierre la brecha digital. Acá se refiere a que los estudiantes y los docentes deben tener el material necesario desde el primer día de clases para realizar el aprendizaje, para la enseñanza y el aprendizaje. En cuanto a lo que es la cierre de la brecha digital, es muy similar a lo que mencionó una compañera antes, que pues repartieron laptops en las zonas alejadas del Perú,
Y lo que pasó fue que se concentraron más en repartir las laptops que en cómo utilizarlas para el aprendizaje. Entonces, esa clase de cosas no debe de ocurrir. Debe darse una educación de calidad. El cuarto componente son las escuelas seguras y acogedoras para el desarrollo de competencias de los estudiantes. Aquí se hace referencia a que se deben dar condiciones de bioseguridad correctas, un clima escolar que propicie una adecuada convivencia escolar, el desarrollo de los valores y las actitudes que garanticen un adecuado proceso de aprendizaje. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, en cuanto a las estrategias, se propone la estrategia territorial. Básicamente se refiere a que este plan debe ser en todo el territorio peruano, no solo en algunas partes, sino debe ser uniforme. La estrategia intersectorial, que el Minedu no debe estar solo, sino debe acoplarse con otros sectores que van a aumentar el valor público a partir del trabajo. Las estrategias con actores de la sociedad va a hacer referencia a que el Minedu se pueda unir a otras instituciones que van a permitir un retorno gradual y flexible de los estudiantes a las instituciones educativas. Por último, la estrategia de comunicaciones, que se refiere a que debe haber un correcto canal y una correcta comunicación de los estudiantes y sus familias con los docentes y las instituciones a las que pertenecen. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, en cuanto a lo que son los hitos para el buen desarrollo y el inicio del año escolar, básicamente se espera que haya avances en el proceso de descentralización educativa para las 26 regiones y que se aseguren los recursos para el desarrollo y recuperación y consolidación. Básicamente, el objetivo de esto es que la oferta educativa sea atractiva y que fomente la conclusión de la secundaria y el tránsito a las universidades. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, por último tenemos el mensaje de la Nación del 2021, que básicamente nos dice que debemos de duplicar la asignación presupuestal para la educación pública en los primeros años, aumentar la participación del gasto del PBI, mejorar la distribución de los recursos educativos, fortalecer la atención educativa de la primera infancia, retornando el programa de Cuna Más para que junto con los servicios educativos se desarrolle el programa de desarrollo infantil temprano. A más tardar en el primer semestre del año 2022, las escuelas deben volver a la actividad presencial con las respectivas medidas de bioseguridad. El reconocimiento y revalorización del rol de los docentes y directivos de las instituciones públicas. Siguiente diapositiva, por favor. Promover las zonas rurales, vivienda y centros de recursos pedagógicos para los docentes. Garantizar el mejoramiento de los aprendizajes de los niños y los jóvenes a través del fortalecimiento de la educación destinada a la primera infancia junto a las familias y comunidades. La innovación debe ser una prioridad en las escuelas y conectividad a Internet un derecho. Inicialmente se trabajará en 800 instituciones educativas habilitadas para la secundaria técnica. En la escuela se garantizará la alimentación de los niveles inicial, primaria y secundaria, priorizando la preparación de alimentación con productos locales nutritivos. Se impulsará gradualmente una política de ingreso libre a las universidades de educación superior. Impulsar fuertemente las escuelas e institutos superiores de educación técnica y en las instituciones educativas de educación básica. También la formación técnica de los estudiantes de los últimos 3 años de educación secundaria. Y se destinarán 1.000 millones de soles hasta diciembre para el pago de la deuda social del magisterio. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias, eso es todo. Bien. Verónica Medina, ¿se ponen en video, por favor? Doctor, ¿me escucha? A ver, dime, ¿qué reflexión sobre los temas que han expuesto? Bueno, sobre todo es, creo, triste para todos el que resaltemos en Latinoamérica y sobre todo en los exámenes PISA, porque creo que somos el segundo país que entra en el grupo con la mayor segregación y eso va a afectar directamente a nuestra educación a nivel nacional. Y también es como que tenemos más claras las raíces de la inestabilidad política, el racismo, la desunión, desigualdad que hay en nuestro país. Y también creo que es importante destacar que la necesidad de comunicación que hay, porque hay intención, se ha invertido mucho dinero en mejorar la educación, en descentralizarla, pero no se ha llegado a un éxito porque no seguimos un buen camino, sino se quiere seguir intentando, innovando nuevas opciones. Ya. Alexandra, ¿qué otra reflexión?
Bueno, doctor, aparte, recordar y ver la desigualdad que hay en nuestro país, sobre todo en lo que sería la educación rural y la educación urbana, como hemos podido ver y según lo que se nos ha dicho es que en el Perú es, por así decirlo, en toda Latinoamérica, el país en el que más existe esta desigualdad y sobre todo en cuanto se ve la desigualdad tanto urbano como rural y igualmente también socioeconómico. Y es algo que una de las metas que probablemente se tienen que intentar erradicar, esta brecha tan grande que hay. Y también, sobre todo, buscar las estrategias, pero estrategias que sean buenas, no como las anteriores que ya hemos visto que la mayoría no ha funcionado. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Doctor, no se lo escucha. Angie, ¿qué ha pasado con el sistema educativo, con la educación de los niños a todo nivel, sobre todo en el área rural, en estos tiempos de pandemia y en pleno bicentenario? Sí, doctor. En las zonas más rurales no les han llegado bien la señal o el programa de Aprende en Casa. Muchos no contaban con una televisión o una radio cercana, entonces no podían asistir a las clases que el gobierno les daba. Tenían a juntarse en un solo radio que tenía el pueblo, por así decirlo, y tenían que ir todos los alumnos hacia ahí. Muchas veces no eran diarios, muchos no podían asistir a esas clases y tenían que seguir ayudando a sus familias con la ganadería o la agricultura para ayudar también a la economía de su familia. Entonces muchos alumnos dejaron la escuela por esos momentos. Ya. Algo que debemos de tener en cuenta es el hecho, pues, de que sí existe una marcada desigualdad, hay una población que está excluida de todo lo que significa desarrollo en el Perú, ¿ya? Entonces, estas situaciones de inequidad, de desigualdad, tienen pues este tipo de manifestaciones que son las personas más pobres que siempre van a estar más perjudicadas en determinadas situaciones. Y esto no ha sido la excepción en la situación del COVID. Cuando hablamos de desigualdades, vamos a ver en la clase de Objetivo de Desarrollo Sostenible, de que lo que está pasando con la educación, lo que pasa con la salud, no son situaciones aisladas. Generalmente esto guarda relación una con otra, hay una interconexión. Entonces, cuando analizamos nuestro sistema educativo, cuando analizamos resultados de este sistema educativo, tenemos que comprender que personas en situación de pobreza, que generalmente están ubicadas en zonas rurales, tienen más posibilidades de presentar en la población infantil lo que es anemia crónica. Entonces, ¿cómo exigir un rendimiento a un niño con desnutrición, con anemia crónica? ¿Cómo exigir rendimiento en niños con profesores que no son los apropiados, con falta de capacitación, sin una carrera pública magisterial que esté aplicándose en estas circunstancias, ¿no? ¿Cómo vamos a obtener resultados en ellos? ¿Cómo podemos exigir resultados cuando en estos 2 últimos años esa población ha seguido siendo excluida de lo que es la educación? ¿Por qué? Porque todos migramos a lo que es la virtualidad. Y en esta virtualidad, si no existe los elementos necesarios para llevar a cabo esto, pues ¿cómo vamos a encontrar resultados? Con lo que es la
educación a distancia, un elemento importante pues es que tengamos las laptops necesarias, internet necesario. El internet no está o hay deficiencia de la misma en lo que es las zonas rurales. Entonces, tenemos pobreza, tenemos falta de lo que es capacitación de los docentes, tenemos falta de medios para que llegue adecuadamente la educación a estas zonas. Entonces, todo esto va a influir, pues, en la calidad educativa que tenemos. Selene, ¿cómo está la cobertura en educación en el Perú? Bueno, actualmente se está tratando, como se mostró, de implementar el plan de estrategia del buen retorno, pero la cobertura no, o sea, como dijo mi compañera, en los programas, digamos, se aprende en casa y todo eso, no se logra llegar a cubrir todo el Perú en sí, porque es como la pandemia sigue y y con las vacunas que aún no están, no se ha logrado vacunar al 100% de la población porque sigue un esquema. En sí, la cobertura de la educación no logra llegar a todo el país. En las zonas rurales sigue habiendo esta deficiencia que se ha venido ya desde años atrás, a pesar de que antes no había una pandemia, solo que con esta se ha agravado aún más la brecha social que hay. ¿Ya? ¿Podemos decir que la cobertura es casi universal o no? No, doctor. No, la cobertura no es universal. ¿Qué dice Meilin? Yo también diría que no, doctor, porque más se concentra en las zonas urbanas. Dejan de lado las zonas rurales, como mencionaron. Por el mismo hecho, ¿no?, de que al estar en una zona tan alejada no tienen acceso a internet, acceso a la televisión para tener sus programas educativos. Y bueno, por experiencia, en Huayna-Cotas, un pueblo de La Paz, de por sí antes de la pandemia era muy difícil tener acceso a una profesora, digamos, para la primera infancia, que es la más importante, podría decirse. Entonces, con esta pandemia, estos niños no han tenido una educación para poder desarrollarse mejor durante, digamos, en secundaria o en grados mayores. ¿Qué piensa Angie? ¿Podemos hablar de una universalización de la educación? No, doctor, porque como se mencionó, todo se centra en las áreas urbanas y los pocos profesionales que llegan a ir a las áreas rurales o no están bien capacitados o no saben cómo es la realidad en esos lugares y por lo tanto no hablan el castellano o el idioma que hablan ahí. Por ejemplo, los profesores pueden ir hablando castellano y de ahí hablan quechua. Entonces no se van a poder comunicar bien con los alumnos. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de universalización de la salud, universalización en la educación, generalmente se habla de lo que es cobertura. Con las limitaciones que puede existir de que no se da una buena cobertura en el área rural, en general la educación en el Perú tiene una cobertura que puede decirse que es casi universal. ¿Ya? Estamos hablando de un promedio de 85, 90% de lo que es el acceso a la educación, en educación primaria, en educación secundaria. ¿Ya? El gran problema de la educación en el Perú es que la educación no es una educación de calidad. Y esto es mucho más evidente a nivel rural. ¿Por qué? Porque a nivel rural, dada nuestra geografía, existe pues muchas más deficiencias, existe mayor cantidad de pobreza, menos acceso a servicios básicos, menos acceso a lo que es internet. Todo ello influye en lo que es pues la educación de calidad. Ahora bien, de que se necesita
fomentar una educación de calidad, sí. De que se puede hacer en este gobierno que ha ofrecido duplicar el presupuesto en educación, se verá. No solamente es cuestión de invertir, de poner plata, es toda un planeamiento que hay que seguir para poder lograr objetivos. No es solamente dar dinero, ¿no? Pero por lo menos existe esa intención de querer hacer esta universalización y una educación de calidad. Ojalá que esto se logre. Entonces, pues, este bicentenario, ¿cómo nos encuentra desde el punto de vista de educación? Lamentablemente con muchas falencias. Y la educación es parte importante para lograr, pues, desarrollo. Un desarrollo que vaya con inclusión. ¿Ya? Bien, chicos, entonces que se prepare el grupo 3. Felicitaciones por la exposición. Bien. Bien, doctor, para nuestra posición también hemos elegido, bueno, se han ofrecido voluntarios, entre ellos está Lady Sanabria, Edith Sea y Angélica Pérez Segovia. ¿La segunda quién era? Edith Sea. La primera. Lady Sanabria. Sanabria. Ya, correcto. Comiencen, por favor. Doctor, buenas tardes, compañeros. Nosotros hemos escogido el tema de ginecología en el bicentenario. Siguiente, por favor. Como introducción, pues veremos un breve resumen de lo que es la historia peruana. Voy a iniciar con la historia prehispánica, donde vemos los huacos que en sus formas y dibujos pues nos presentan diferentes escenas de la vida, la naturaleza y sus costumbres desde hace miles de años, y donde la salud y las enfermedades del ser humano pues también llamaron la atención, ya que se imprimieron representaciones tanto de sexualidad como de gestación o como del parto, y se vio también el hallazgo de los tumis, los cuales eran instrumentos ceremoniales que se utilizaban para trepanaciones craneanas, también el uso de pinzas metálicas, y todo esto pues nos muestra lo que son los avances en los procedimientos quirúrgicos. También se emplearon hierbas, brebajes o rituales para curar las enfermedades, así como ritos de fertilidad. Podemos ver ahí arriba lo que es el templo de la fertilidad y también ritos para lo que es el culto de los muertos. A su vez, se encontraron lo que son las grabaciones en piedras en los sitios arqueológicos de Sechín, de Chimbote o de Ancash, donde existieron bloques líticos que también fueron decorados con los cuerpos mutilados o con órganos del cuerpo humano, que datan más o menos hace 4.000 años. Y finalmente, pues con la llegada de lo que son los españoles y los criollos, llegaron las curaciones y las cirugías básicas, y posteriormente pues se formalizó la enseñanza médica quirúrgica con la aparición del Real Colegio de Medicina de Cirugía de San Fernando en 1808, y esto también ocurrió paralelo con lo que es el inicio de la docencia académica en México, Uruguay o otros países latinoamericanos. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Voy a continuar con lo que es el periodo de 1821 a 1875, que viene a ser básicamente la etapa preliminar. Anterior, por favor. En la década de 1820 se comenzó a popularizar lo que es el empleo del espéculo metálico,
para lo que es la inspección vaginal, y eso también nos facilitó el diagnóstico ginecológico. En 1845, Sims introdujo un nuevo diseño de un espéculo que tenía pico de pato, y luego de múltiples modificaciones, en 1941 apareció el espéculo de Graves, que es el que usamos actualmente, y gracias a este pues se hizo posible muchas intervenciones como son el legrado uterino. En 1846, el dentista norteamericano William Morton empleó el anestésico éter para lo que es la extracción dentaria sin dolor, y eso dio el inicio a lo que es la era de la anestesia. Y después ya comenzaron a aparecer lo que son los barbitúricos o los relajantes musculares, así como la anestesia regional. Y como breve historia de la histerectomía, pues tenemos que en 1822 Sauter realizó una histerectomía vaginal, aunque ya existía una referencia de la primera histerectomía vaginal que había sido hecha en 1726 por Robert Houston. Siguiente, por favor. En el periodo de 1876 a 1950 se dio el desarrollo de la ginecología peruana. La cirugía intraperitoneal y la ovarectomía eran practicadas tanto en Europa como en Norteamérica, aunque estos avances en Perú eran más lentos, ya que había mucha probabilidad de que se dé una peritonitis, pero no obstante, en 1878, Lino Alarco realizó la primera cirugía ginecológica por laparotomía al extirpar un quiste tumoral del ovario, y en esta primera cirugía ginecológica por laparotomía se usó un anestésico general, como es el cloroformo, y más o menos duró entre 2 horas y media. En diciembre de 1895 se fundó la Cátedra de Ginecología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y posterior a ello se construyó lo que es la sala de Nuestra Señora de la Merced del Hospital de Santa Ana, que tenía 10 camas y el primer quirófano moderno en el Perú. Y después el doctor Constantino Carvalho, que era profesor titular de esa cátedra, pues implantó el hospital en Santa Ana y en la clínica de Mason los procedimientos de esterilización, también prácticas de asepsia, y fue el primero en emplear en el Perú lo que es la estufa seca de Poupel. Y por ello y muchas otras cosas más, como fue pionero de la importación del radio, pues se le consideró el padre de la ginecología peruana. En 1908, Velo reportó su experiencia con la histerectomía total, donde usó a 17 pacientes del Hospital de Santa Ana, pero de los cuales 3 fallecieron. Pero en 1929, la histerectomía abdominal se volvió más popular para las patologías benignas del útero. Y causó sensación en el mundo el caso de Lina Medina, que fue la madre más joven que tuvo un bebé por cesárea a los 5 años. Y en las primeras décadas del siglo XX, el Hospital Real de Santa Ana dio origen a 2 nosocomios, uno obstétrico, que lo conocemos como la Maternidad de Lima, y el otro ginecológico, que es el Hospital Arzobispo Loaiza, que se inauguró en 1924, donde el doctor Constantino se hizo cargo del servicio de ginecología hasta que murió en 1952. Siguiente, por favor. La cirugía ginecológica mutilante de grandes incisiones y múltiples complicaciones comenzó a dar paso a lo que es la cirugía actual segura con complicaciones esporádicas, y según Ruiz Velasco, esto se dio como un mejoramiento de lo que es los métodos de detección y diagnóstico. En el Perú, a fines de la década de 1970, Víctor Díaz, también Luz Jefferson y Javier Bassini realizaron las primeras laparoscopías diagnósticas y los bloqueos tubáricos por laparoscopía en el Hospital Loaiza. Y en la década de 1990, pues varios centros privados y públicos adquirieron a lo que es el estereoscopio. Y en lo que respecta a la planificación familiar, en 1964 se introdujo en el Perú el primer dispositivo intrauterino, que fue llamado como el anillo de Zipper. Siguiente, por favor. En 1977, el médico radiólogo Helio Quirós Díaz introdujo la ecografía en el Perú, y en las décadas de 1980 surgió el Doppler a color en imagen bidimensional y se perfeccionaron los transductores, y eso hizo que se mejore la calidad de las imágenes. Y la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología fue fundada en el año de 1947 con la misión de contribuir al desarrollo de la ciencia y
el beneficio de la mujer peruana. Siguiente, por favor. Para continuar la exposición vamos a hablar sobre qué se prevé para el futuro de los sistemas sanitarios. Primeramente, como muchos sabemos, a lo largo de nuestra historia hubo diferentes avances tecnológicos médicos que poco a poco han ido contribuyendo a la calidad de atención y a los mejores resultados en la actualidad. Por ejemplo, tenemos en 1924 el electrocardiograma, el ventilador de presión negativa en 1928, la cirugía mínimamente invasiva con citoscopio para tratar lesiones de vejiga en 1931, marcapaso en 1936, diálisis en 1943, el catéter desechable en 1944, después tendríamos la máquina de bypass cardiovascular y prótesis coclear. En 1953, la ecografía Doppler en 1958, la bomba de insulina en 1963, la tomografía computarizada en 1971. Por ejemplo, también tendríamos los robots y láseres desde 1987. El miembro biónico, que es en el año 1993. Piezas corporales e impresoras 3D desde 2013 y otros avances como actualmente la nanoterapia, las herramientas de diagnóstico digital, los dispositivos de monitorización inalámbricos, aplicaciones de internet que también se pueden conectar con dispositivos de red inteligente, la inteligencia artificial que nos puede ayudar a monitorizar condiciones de los pacientes. Otros más comunes como la tomografía computarizada que nos ayuda a visualizar con mayor precisión las lesiones del cuerpo humano, y también medio siglo después la tomografía computarizada que de cierta forma se ha convertido en una parte esencial de la atención médico-uterina. Tenemos el informe de la Federación Europea de Asociaciones de Industria Farmacéutica que se va a basar en fortalecer los sistemas sanitarios a través del gasto inteligente, que nos va a dar 7 recomendaciones para el futuro. Primeramente sería el medir resultados en la salud en forma estandarizada y hacer públicos los datos. También sería el mejorar la coordinación de la atención del impulso de la salud digital y los sistemas de agregación de datos, el promover la eficiencia de los gastos, el fortalecer la prevención, la detección precoz y también la intervención sanitaria y la educación en la salud, el incentivar modelos de pagos por resultados y no por volumen, el integrar presupuestos en todo el ciclo de la atención sanitaria y también el compartir las buenas prácticas. Siguiente, por favor. Ahora les voy a hablar acerca de las enfermedades crónicas de la mujer y en la consulta ginecológica. La mayor parte de estos estudios y las enfermedades se han venido realizando a lo largo de la historia, mayormente en hombres que en mujeres. Sin embargo, últimamente hay más novedades y publicaciones en revistas médicas en cuanto al manejo de enfermedades en la mujer. Esto es importante ya que el papel de la ciencia será una buena vía para que podamos mejorar la salud. Entre otros datos, se conoce que la tasa de letalidad es mayor en los hombres que en mujeres, y entonces se plantea la hipótesis de que la hormona estrogénica sea la razón principal por la que la mayor esperanza de vida sea en mujeres. Esta relación también fue encontrada con la susceptibilidad en el síndrome respiratorio agudo severo del COVID, ya que la posibilidad de infección grave y la mortalidad es menor en mujeres premenopáusicas. Y también es posible que la regulación negativa de la expresión de la enzima convertidora de angiotensina, protectora en pacientes de edad avanzada y embarazadas, pueda aumentar su riesgo para COVID-19. En cuanto a la OMS,
el reconocer el aumento de la carga de las enfermedades no transmisibles, adoptaron una declaración política respecto durante la 65ª Asamblea Mundial de la Salud, en la que fijaron como objetivo para el 2025 de reducir el 25% de la mortalidad prematura por cáncer e importantes enfermedades cardiovasculares, respiratorias crónicas y diabetes. Que estas vendrían a ser también las principales causas de muerte tanto para hombres como mujeres. También se ha producido... Siguiente, por favor. También se ha producido avances en materia de salud reproductiva y mejoras en el bienestar de las mujeres a lo largo de la vida, incluidas la reducción de la mortalidad por enfermedades cardiovasculares y por cáncer. Pero a pesar de que esta es causa del 35% de muertes en mujeres cada año, las enfermedades cardiovasculares siguen siendo poco estudiadas, poco conocidas, poco diagnosticadas y también poco tratadas, además de que las mujeres están poco representadas en los ensayos clínicos. Las enfermedades cardiovasculares van a matar a mujeres como hombres. La enfermedad arterial coronaria es una de sus principales causas de morbimortalidad. La falsa sensación de que los estrógenos protegen a las mujeres va a conducir a que hay estrategias de prevención o tratamiento menos agresivas y más tardías. También se ha relacionado el síndrome metabólico con que puede contribuir al desarrollo futuro de la enfermedad cardiovascular, además de que la pérdida de estrógenos en la menopausia también aumenta el riesgo de que se presenta mayormente en personas mayores de 55 años. Y también tenemos a la Comisión de Mujeres y Enfermedades Cardiovasculares de Lancet, que trata de reducir la carga mundial de las afecciones cardiovasculares, incluidos los accidentes cerebrovasculares para el 2030. La hipertensión arterial es uno de los principales factores de riesgo que va a contribuir a la pérdida de años en enfermedades cardiovasculares, seguido de el IMC elevado y también un colesterol LDL alto. Y también se ven algunos factores específicos en mujeres, como vendría a ser la menopausia prematura y los trastornos relacionados con el embarazo. Siguiente, por favor. En cuanto a estudios, 17 expertos de 11 países han redactado el primer informe mundial sobre las enfermedades cardiovasculares en mujeres y en el que se esbozan 10 nuevas recomendaciones. Tenemos el educar a los proveedores de la atención sanitaria y a los pacientes en la detección precoz para prevenir enfermedades cardíacas en mujeres. También el ampliar los programas de salud cardíaca en regiones muy pobladas y subdesarrolladas, el dar prioridad a la investigación específica sobre las enfermedades cardíacas en las mujeres y las estrategias de intervención consecuentes. Y también tenemos medidas preventivas, las cuales deberían de ser conocidas y recomendadas por los ginecólogos a sus pacientes, como por ejemplo la educación, la nutrición adecuada, el ejercicio permanente, el tener que controlar su peso, refiriendo a los pacientes y a los especialistas cuando fuera necesario. Siguiente, por favor. Ahora veremos estudios relevantes recientes sobre algunas enfermedades ginecológicas cuyo manejo actual no sería necesariamente correcto. Por ejemplo, tenemos a la endometriosis y a la infertilidad. En cuanto a la endometriosis, consiste en implantes ectópicos Este va a consistir en implantes ectópicos del tejido endometrial que complican a la mujer durante la edad reproductiva. Se presenta en un alto porcentaje en mujeres sin producir sintomatología, pero se va a expresar en algunas con dolor pélvico, infertilidad o invasión profunda en un grupo de mujeres genéticamente predispuestas, cuya respuesta inmunitaria va a ser aberrante. Muchas mujeres con endometriosis van a requerir tratamientos médicos y quirúrgicos
que no siempre van a ser bien tolerados o exitosos, así como también de técnicas de reproducción asistida en casos de infertilidad. En cuanto a mujeres con edad entre 18 y 50 años, se ha hallado que las mujeres que se someten a una cirugía por endometriosis mediante la laparoscopía diagnóstica tienen una probabilidad significativamente mayor de requerir una nueva cirugía dentro del primer año posoperatorio, mientras que las mujeres que fueron sometidas a cirugía mayor conservadora tienen una probabilidad significativamente menor de requerir otra cirugía dentro del primer año posoperatorio. Y tenemos a las mujeres con infertilidad. Parece que también van a enfrentar mayores riesgos de morbilidad materna grave, cáncer y también enfermedades crónicas. En cuanto a las mujeres con infertilidad, se encontró que tuvieron un riesgo relativo de muerte por cualquier causa 32% mayor que las mujeres sin infertilidad, y que las mujeres con infertilidad se enfrentaron a un mayor riesgo relativo de mortalidad que las mujeres sin infertilidad. Siguiente, por favor. Bien, luego vamos a pasar y continuamos con la anterior, por favor. Bien, otras enfermedades ginecológicas en la mujer en la cual pues no son lo suficientemente diagnosticadas a tiempo y maltratadas, tenemos a la incontinencia urinaria, ¿no? De los cuales aproximadamente el 50% de las mujeres enfermas, pues solamente el 25 al 61% de esas mujeres pues va a consulta, ¿no? Y pues ese descarte puede realizarse de una manera mucho más fácil, simplemente preguntándole al paciente si tiene pérdida de orina al toser, al reír, a estornudar o hacer ejercicio, ¿no? Por lo tanto, es necesario tomar en cuenta que intervenciones iniciales eficaces que pueden incluir, por ejemplo, la pérdida de peso, ejercicios de Kegel, y por ejemplo, y también el uso de pesarios o cirugía, que comúnmente la cirugía es la más efectiva. Con estas mujeres que presentan estos síntomas, pues simplemente ya pueden aliviarlo, ¿no? Y incluso podemos evitar complicaciones posteriores, ¿no? Y por lo tanto, tenemos que tomar en cuenta que una evaluación ginecológica de esta mujer que presente incontinencia urinaria de estrés, pues puede ocurrir incluso desde la adolescencia, ¿no? Y va aumentando obviamente hasta la menopausia. Y es necesario también conocer que hay algunos factores modificables, por ejemplo, la ansiedad, el aumento de peso, diabetes, que pueden asociarse, ¿no? Con el desarrollo de esta incontinencia. Por lo tanto, es necesario conocerlos primero y evitar, ¿no? El progreso de esta enfermedad. Es también conocer que es también necesario que tenemos que saber que las mujeres a lo largo del tiempo, sobre todo en la transición menopáusica, va a sufrir un proceso de cambios neuroendocrinológicos. Por ejemplo, incluso puede darse a través de cambios sustanciales, por ejemplo, en el cerebro, en los cuales pues hay unos biomarcadores cerebrales que si bien se van a estabilizar en la menopausia, es también necesario saber que el volumen de la materia gris se va a recuperar en algunas regiones cerebrales, ¿no? Clave que no se van a dar y va a causar que haya envejecimiento cognitivo. Pero también lo que se va a dar es la recuperación de la masa gris y producción de ATP de esos mitocondrias, lo cual pues esto va a ayudar más bien a la preservación del rendimiento cognitivo en la menopausia, ¿no? Lo que pues vamos a ver que son cambios ya compensatorios, ¿no? Pero paralelamente va a haber también una deposición de beta-amiloide, que es uno de los cambios más pronunciados en la perimenopausia y posmenopausia, ¿no? Y pues esto va a ayudar a la progresión de la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Y pues finalmente otros resultados sugieren que una exposición más prolongada de estrógenos endógenos puede estar asociada al aumento de esos niveles de estos biomarcadores del Alzheimer, y por lo tanto pues las modificaciones cerebrales y neurológicas de la mujer en esa transición a la menopausia pues van a ser influenciadas, ¿no? por el envejecimiento endocrino. Siguiente, por favor.
Otra de las enfermedades pues, importantes en la mujer, pues tenemos el desarrollo del cáncer, ¿no? El cáncer en la mujer, porque según la OPS, el 45% de las muertes por cáncer a nivel mundial se van a producir en América y se prevé que 1.2 millones de estas muertes que se daban en el 2008 pueden aumentar hasta 2.1 millones en el 2030, ¿no? Por efecto del envejecimiento global y los cambios de estilo de vida que está teniendo la población actual, ¿no? Por ejemplo, el aumento del consumo de tabaco, el alcohol, la dieta poco saludable y la inactividad física, ¿no? Y por lo tanto, se ha informado que algunas portadoras de las mutaciones genéticas, a las cuales pues, se les diagnostica el cáncer de ovario, pues también se ha visto que utilizaban menos anticonceptivos orales, ¿no? También, pues, un poco más rápido vamos a ir, que también se ha visto que en la consulta diaria algunos ginecólogos deben hacer preguntas, ¿no? Relacionadas al cáncer de mama, quizá antecedentes familiares. También tenemos que hacer preguntas acerca del cáncer, pues otro más frecuente, que es el cáncer de cuello uterino, ovario, y pues de esta manera, pues en la anamnesis ir disminuyendo, ¿no? La prevalencia de esta enfermedad simplemente con un correcto diagnóstico a tiempo. Siguiente, por favor. Siguiente. En medicina centrada en la mujer. Bueno, mientras va pasando la diapositiva, acá lo principal es que tenemos que saber que durante esos últimos años la atención pues, centrada en el paciente ha sido un poco intenso de los líderes, ¿no? En la atención sanitaria, así como un sinónimo de excelencia en la prestación de atención, ¿no? Por lo tanto, pues una de las innovaciones que tienen en cuenta a la mujer y la atención centrada en la mujer es pues considerada ahora parte de la atención primaria sanitaria de las mujeres, pero lamentablemente algunos pacientes siguen teniendo pues poca influencia de estos asuntos, ¿no? Que más les afecta. Y por lo tanto también vamos a ver que algunos fallecimientos por COVID-19 en el mundo en relación al tamaño de su población, la gestante pues va a sufrir una enfermedad pues más severa por el virus y a veces con un proceso similar a la preeclampsia, hay también una mayor muerte fetal, prematuridad y mortalidad materna, ¿no? Por lo tanto, pues la vacunación que va a ser administrada a estos gestantes no va a tener efectos secundarios mayores, por lo que pues es necesario centrarnos, ¿no? En esta vacunación en las gestantes. Siguiente, por favor. Bien, ahora en un futuro cercano vemos que se sabe que en algunas poblaciones de la Life Child, en la población alemana infantil, por ejemplo, y en Leipzig Obesity Childhood, de niños con obesidad, por ejemplo, en los años 99 hasta el 2018, se reclutaron una cantidad de niños, que es 8.629, y finalmente esos parámetros de estos estudios resultaron que los parámetros endocrinos de estos niños con peso normal y obesidad oscilaron que en las edades de 0 a 20 años, por lo tanto, pues esto refleja, ¿no?, la mala alimentación que tienen aquí. Pero estos niños con obesidad fueron significativamente más altos, ¿no?, que sus compañeros con peso normal, con una diferencia de aproximadamente 7 centímetros, por lo que en esta edad de 6 a 8 años, y por lo tanto, pues en este estudio nos dio a conocer que hay una aceleración en crecimiento, pero estuvo acompañada de otros factores, por ejemplo, el factor de crecimiento similar a la insulina y la leptina, ¿no?, que sin embargo fueron disminuyendo. Por ejemplo, en la insulina aumentó la resistencia a la insulina a estos niños que se dieron en esos estudios. Por lo tanto, pues acá simplemente refleja la mala alimentación y por lo tanto pues van a tener enfermedades o van a ser propensos a enfermedades posteriores, ¿no? Siguiente, por favor.
Bien, ahora vamos a hablar un poco de la cirugía robótica, que está más que todo, vamos a ver, orientada a la mujer, en la cual pues en el Perú, a mediados ya del 2018, un equipo de investigadores y estudiantes de la Universidad de Ingeniería y Tecnología, que es la UTEC, decidieron desarrollar pues la primera estación de cirugía robótica en el Perú. Esta estación de cirugía robótica pues ya debía estar lista incluso para el 2023. Sin embargo, pues este proyecto lo que apuntaba era crear un sistema robótico que pueda ser utilizado como una herramienta en las cirugías de corte, ¿no? Con interfaz de control para realizar algunos movimientos de diferentes ángulos y algunos cortes variados. Sin embargo, pues la materialización de este proyecto pues, puede significar más adelante un aporte valioso, ¿no? Para la población y nuestra actividad en la medicina y la cirugía. Siguiente, por favor. Bueno, finalmente, hablando ya del bicentenario de la mujer, pues por todos los avances que hemos visto desde la prehistoria hasta quizá la actualidad y proyectos futuros como la cirugía robótica, pues vemos que el mundo médico y ginecológico, pues después del bicentenario y la independencia peruana, pues se prevé que sea pues muy diferente y pues puede llegar a asombrarnos, sobre todo por los avances y la maquinaria y tecnología que puede llegar al Perú, ¿no? Por ejemplo, el desarrollo de la genética molecular, la edición de genes, epigenética, que pues puede ayudarnos, ¿no? Incluso al diagnóstico o incluso al diagnóstico prematuro de desarrollo, digamos, de algún tipo de cáncer en la mujer. También incluso podemos desarrollar la nanotecnología para el tratamiento de cáncer, la inmunología, digitalización, tecnología pues avanzada, la robótica, como hemos visto, el Da Vinci, y otros, ¿no? Y pues por lo tanto, estos pueden ser ofrecidos a las mujeres, ¿no? Para prevención de salud, como dijimos, en el cáncer, también para el bienestar físico, ¿no? Y mental, y la detección sobre todo precoz de esas enfermedades. Por lo tanto, pues va a disminuir los índices de cáncer, sobre todo en la mujer. Y por lo tanto, pues todo esto lamentablemente pues no va solo, no simplemente basta con arreglos del MINS, sino que esto también depende de la evolución política, económica y social que tiene que tener el país, ¿no? Eso también pues va a ir de la mano con el control de la pandemia y las epidemias, ¿no? Si todo eso no se controla, pues los avances que mencionamos de equipos médicos, por ejemplo, y adquisición de nuevas tecnologías, pues no va a ser posible. Eso también tiene que ir de la mano de la mejor educación, como mencionaron en el tema anterior, el agenciamiento de la familia, evolución de la enseñanza médica, que lamentablemente está truncada gracias a la pandemia en algunos aspectos, ¿no? Esa sería nuestra bibliografía, doctor. Y eso sería todo, gracias. Pónganse en video. Ángela, ¿qué reflexión podrías hacer de la exposición que ha hecho el grupo? ¿Por qué estás con mascarilla? Doctor, por indicaciones médicas. ¿Cómo es eso? Es que estoy un poco mal, tengo rinitis alérgica, entonces, por eso. Y tengo perritos en casa, entonces me han dicho que no, que trate de estar más alejada, pero todavía no los puedo dejar en otro lado. Pues entonces lo que debieras hacer es eliminar a los perritos, deshacerte de ellos. Es que si no, esto va a ser un problema crónico. Sí, pero ya lo estamos viendo en mi casa todavía. Bueno, a ver, ¿qué reflexión? Ya. ¿Qué mensaje darías del tema que han dado? ¿Qué mensaje que pueda quedar? Ya. Bueno, toda la revisión que se vio, ¿no? en el artículo, ha sido más que todo una historia que ha ido avanzando poco a poco desde las épocas antiguas, de hace más de 4.000 años, hasta las épocas actuales, donde mencionaron, ¿no? La cirugía robótica. Pero lo que más me destacó a mí, doctor, fue que
ya hay centros de cirugías especializadas acá en el Perú y estas ya se están orientando más a el diagnóstico de enfermedades a las mujeres, cosa que no había antes y cosa que no hay mucho todavía, ¿no? Y bueno, eso más que todo, doctor. Para mí es lo que más me ha llamado la atención. ¿Para solucionar qué cosas principalmente? Como también dijeron, ¿no? Las enfermedades que habían, como, o bueno, para la revisión de otras enfermedades como la endometriosis, o tal vez algunos tipos de tumores que presentaban las mujeres que antes no se evaluaban tanto, ¿no? Como tumores o cánceres de ovario, cánceres uterinos, ese tipo de patologías. Las patologías son relativamente frecuentes en las mujeres, ¿no? Y es algo que la especialidad de ginecología, ginecobstetricia, soluciona en forma cotidiana, en forma rutinaria, ¿no? Ahora, han mostrado algunos avances que probablemente se vislumbra a futuro, ¿no? Y que en su momento el Perú también va a aquilatar y va a tener que usar ese tipo de conocimiento, como sucede actualmente con todo conocimiento nuevo que se va presentando a nivel mundial, ¿no? Por ahora existen problemas todavía problemas de diagnóstico mucho más sencillo, más frecuente, que son causas importantes de mortalidad materna, ya que están enfocando todo esto a lo que es la mujer principalmente. Entonces, nosotros tenemos todavía un porcentaje relativamente alto de lo que es muerte de mujeres por situaciones de parto, ¿ya? Entonces, eso nos acompaña en este bicentenario todavía una serie de patologías que son de expresión común, como el mismo cáncer, que causa bastante mortandad en las mujeres, ¿ya? Frente a lo que vendría a ser nuevas propuestas, nuevas soluciones para tratar algunos tipos de enfermedades que se van vislumbrando. Pero el hecho es de que en este bicentenario, ¿qué es lo que tenemos en el Perú? Tenemos todavía una serie de patologías en la mujer que está causando bastante mortandad. Y dentro de estas, los problemas de cáncer ginecológico son todavía de una incidencia considerable. ¿Relacionadas con qué? Relacionadas con un diagnóstico no oportuno. Entonces, la gente, las mujeres, están viviendo, están muriendo por cáncer que no son detectados a tiempo. La tecnología que ustedes dicen que podría implementarse se usaría con un afán preventivo para tratar de diagnosticar algo más tempranamente. Y cuando hablan ustedes de cáncer, pues esta forma de hacer un diagnóstico temprano existe. En las mujeres, de acuerdo al grupo etario, se puede acceder a un examen de rutina para descartar la presencia de alguna enfermedad de tipo oncológica. En las mujeres, pues, se tiene que comenzar con lo que es el examen del cuerpo, el examen de mamas para tratar de descartar un examen de un cáncer de mama. Se puede hacer exámenes de citológicos de Papá Nicolau, etcétera, para descartar un cáncer de cuello uterino. Se puede colocar vacunas para evitar también cáncer de cuello uterino. Lo importante es de que esta situación de prevención se lleve a cabo en los grupos etarios y que exista esa conciencia en las mujeres de que se realice exámenes periódicos para tratar de buscar estas soluciones. Porque ya después, lo que es la telemedicina con la cirugía robótica, etcétera, probablemente también se va a llegar al Perú, pero va a ser pues patrimonio de algunos centros,
No va a ser una cuestión amplia, difusa, para que exista una solución a gran escala, ¿no? Los conocimientos que vienen, que ustedes han dicho, que están cerca, a que puedan ser incorporados en el Perú. Entonces, esto, cuando venga, lo que va a condicionar es también, pues, de que esta situación de exclusión en la que se encuentran parte de la población del Perú, pues se mantenga o incluso se acentúe. Porque estos conocimientos, en la medida en que puedan ser internalizados y que puedan ser equipados los diferentes hospitales para lograr ello, no es una cosa que se presenta de la noche a la mañana, es algo progresivo, ¿no? Entonces nosotros todavía tenemos una serie de patologías que hacen daño y producen muerte en la mujer, con lo que con la implementación que tenemos se está solucionando en forma adecuada. Actualmente en el Perú, en todas las especialidades, lo que se hace en el mundo se tiene implementado en el Perú. Eso sí, ténganlo por seguro que existe, ¿no? Pero también, como ustedes han tocado el tema de la mujer, existen algunas cosas que sobrevienen de lo que vendría a ser esta situación de desigualdad, esta situación de exclusión en que vive cierta población, que se traduce en ¿qué? En agresiones hacia la mujer. Agresiones que llevan incluso a lo que es la muerte de la mujer, lo que llaman los feminicidios. Entonces, esto en pleno bicentenario todavía sigue siendo una problemática que para poder solucionarlo no va a ser tan sencillo. ¿Por qué? Porque tenemos en esto una lucha ya de años y todavía no se logra revertir. Si bien son muchos los logros que las mujeres están consiguiendo, este cambio de mentalidad en nuestra población va a tener que tener un proceso, y en ese proceso el empoderamiento de las mujeres, como es el caso de ustedes, hay mucho más mujeres que varones que están estudiando medicina, futuros médicos. Entonces, pues, este empoderamiento también va a hacer que vaya cambiando la mentalidad en el Perú, porque no solamente se están empoderando en lo que es medicina, sino en diferentes áreas. Entonces, este bicentenario encuentra a la mujer en una situación de empoderamiento, en una situación donde todavía existe una discriminación de género que tiene que cambiar. ¿Ya? Muy bien, chicos, chicas, iremos dinamizando más las exposiciones más adelante. Siempre como recomendación que nos circunscribamos al tiempo, ¿ya? Y listo. Felicitaciones también a ustedes.